Señores, el senador Rick Scott lo dijo sin rodeo. Nicaragua se arreglará el próximo año. Ya después, Ortega liberó presos políticos. ¿Coincidencias o no? La presión de Donald Trump está funcionando. La pregunta es, ¿Nicaragua caerá como Venezuela? ¿O Ortega tiene una as bajo la manga? Nadie lo sabe. Todo ocurrió rápido. La madrugada del 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. 4 días después, Rick Scott apareció en Fox Business con un mensaje claro. Esto es el comienzo del cambio en Venezuela. Luego arreglaremos Cuba, Nicaragua será la siguiente. El próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está volviendo a este hemisferio. No fue bravuconada, fue un aviso. El 9 de enero, la Embajada de Estados Unidos en Managua publicó un mensaje en X recordando que Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos y que, en Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, incluyendo pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. Cerró con una frase directa: la paz solo es posible con libertad. Un día después, el 10 de enero, exactamente en el 19º aniversario de Ortega en el poder, el Ministerio del Interior nicaragüense anunció la liberación de decenas de personas. Entre los liberados, el pastor evangélico Rudy Palacios, sobreviviente de cáncer detenido en julio de 2025, Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano. El medio Divergentes confirmó al menos 30 liberados. El comunicado oficial lo atribuyó a la conmemoración del aniversario y al compromiso con la paz. Nadie se lo creyó. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense fue directa. Agradeció a Donald Trump y a Marco Rubio por su firmeza, su liderazgo y su presión determinante. No al gobierno de Ortega, a Washington sí. El mensaje está claro. La presión funciona. La pregunta ahora es ¿cuánta presión podrá soportar un régimen que ya perdió su principal aliado? Daniel Ortega tiene 80 años y lleva 19 consecutivos en el poder. Sumando su primer periodo entre 1985 y 1990, acumula casi 30 años gobernando Nicaragua. Es el dictador más longevo que ha tenido el país, superando incluso a Anastasio Somoza, contra quien luchó siendo joven. La historia tiene ironías brutales. En 1979, Ortega lideró la revolución sandinista que derrocó a Somoza. Llegó al poder prometiendo libertad. En 1990, perdió elecciones libres contra Violeta Chamorro y tuvo que entregar el mando. Aprendió la lección. Nunca más perdería una elección, no porque ganara votos, sino porque eliminaría competidores. En 2006, regresó a la presidencia con apenas el 38% de los votos, gracias a un pacto con su antiguo rival Arnoldo Alemán, que redujo el umbral electoral del 45% al 35%. Desde entonces fue cooptando cada institución. La Corte Suprema, el Consejo Electoral, la Asamblea Nacional. Cada elección posterior fue menos competitiva que la anterior. En 2021, antes de las elecciones, su gobierno encarceló a 40 opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales. Ganó con el 76% de los votos. No había contra quién perder. En febrero de 2025 dio un golpe final. Reformó la Constitución para crear una copresidencia junto a su esposa. Rosario Murillo cambió el 93% de los artículos de la Carta Magna. Los poderes del Estado dejaron de llamarse poderes para convertirse en órganos. Coordinado por la presidencia, la bandera del Frente Sandinista se convirtió en un símbolo patrio. El mandato pasó de 5 a 6 años. La bandera sandinista se convirtió en un símbolo patrio. El mandato pasó de 5 a 6 años. La reelección es indefinida. Desde las protestas de 2018, la represión ha sido sistemática. La CIDH documentó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y más de 2.000 detenidos arbitrariamente. Más de 3.300 organizaciones de sociedad civil han sido cerradas forzosamente. Universidades clausuradas, medios independientes silenciados, la Iglesia Católica perseguida. Ortega construyó una dictadura perfecta sobre el papel. Controla el ejército, la policía, los paramilitares, los tribunales, el parlamento y ahora tiene a su esposa como presidenta constitucional. Parece invencible, ¿verdad?
Pero no olvidemos que Venezuela también lo parecía. Nicaragua tiene un problema que Venezuela no tenía. Depende completamente de Estados Unidos. En 2024, Nicaragua recibió $5.243 millones en remesas. El 82,8% vino de Estados Unidos. Eso representa el 29,4% del PIB del país. Casi un tercio de toda la economía nicaragüense viene de transferencias que hacen migrantes desde territorio estadounidense. Cerca del 20% de la población nicaragüense, alrededor de 1,4 millones de personas, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica. Se estima que la mitad está indocumentada. La socióloga María Teresa Blandón lo resumió así: Nicaragua necesita de Estados Unidos. Estados Unidos no necesita de Nicaragua. Trump ya demostró lo que puede hacer con países que no cooperan. Deportaciones masivas. En 2025, más de 6.000 nicaragüenses fueron deportados en 54 vuelos. El gobierno de Ortega los recibió en silencio, sin dar información sobre sus identidades ni condiciones. Pero las remesas son el verdadero punto de presión. Si Washington restringe la transferencia de dinero hacia Nicaragua, millones de familias quedarían sin sustento de la noche a la mañana. Y el régimen, claro, no tendría cómo compensar esa pérdida. No tiene petróleo como Venezuela, no tiene aliados capaces de sostener económicamente. Cuba está en crisis permanente. Venezuela perdió a Maduro. Rusia está ocupada en Ucrania. China podría ayudar, pero no tiene historia de rescatar regímenes latinoamericanos en quiebra. El analista Óscar René Vargas lo explicó claramente. Antes de la captura de Maduro, Ortega y Murillo pensaban que podían preservarse en el poder indefinidamente y asegurar una sucesión dinástica. Ahora perciben una situación de mayor fragilidad. Sus aliados tradicionales desaparecieron. Quedaron aislados en América Latina. Vargas pronostica que 2026 será un año de altísima intensidad política en Nicaragua. Algunos analistas creen que el régimen podría buscar concesiones importantes, restaurar procesos electorales, permitir el retorno de opositores exiliados, medidas que podrían extender su tiempo en el poder unos años más. Pero delante de todo esto hay una realidad que nadie menciona. Ortega ya tiene 80 años y múltiples problemas de salud. Desaparece de la escena política durante meses. Algunos medios reportan que viaja a Cuba regularmente para tratamiento. Rosario Murillo, por su parte, ya ejerce como copresidenta constitucional. La sucesión dinástica está preparada. La pregunta es, ¿Ortega caerá? ¿Y cuándo? ¿Cómo? Hay algo que Washington no perdona y que podría acelerar todo: el narcotráfico. En septiembre de 2025, la administración Trump incluyó a Nicaragua en la lista de 23 países de tránsito y producción de drogas. Un estudio de la Universidad de Cambridge fue más lejos. Calificó a Nicaragua como un narcoestado, donde el Estado tiene un papel organizador en el tráfico de drogas a través de instituciones y altos funcionarios. Las cifras oficiales son sospechosas. El ejército nicaragüense afirma desviar 800 toneladas de droga al año. Sin embargo, los decomisos reales en 2021 fueron apenas 4,5 toneladas, el menor de toda Centroamérica. La contradicción es evidente. La cocaína colombiana, peruana y boliviana entra por la costa Caribe. Corn Island, Cayos Misquitos, Laguna de Perlas, Sandy Bay, Monkey Point. Desde ahí transita hacia México y Estados Unidos. Los cárteles mexicanos tienen fuerte presencia en el país. La DEA se retiró de Nicaragua por falta de cooperación. Las autoridades nicaragüenses ni siquiera se comunican con sus homólogos costarricenses. En diciembre de 2025, El Salvador interceptó 450 kilos de cocaína procedentes de Nicaragua, valorados en $11,3 millones. El negocio de la migración también genera buen dinero para el régimen. Vuelos privados desde Nicaragua hacia Estados Unidos costaban entre $15 a $20,000 por persona. Entre mayo del 2022 y mayo del 2023 hubo más de 1.200 vuelos. El gobierno cobraba multas de hasta $1,000 a quienes regresaban deportados. Se estima que solo en 2023 el régimen recaudó entre 43 y 65 millones de dólares por este concepto. Para Trump, que llegó al poder prometiendo mano dura contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, Nicaragua representa dos blancos en uno: un régimen autoritario aliado de los enemigos de Washington
y un corredor de drogas y migrantes hacia territorio estadounidense. Marco Rubio ya advirtió a los líderes cubanos. Rick Scott prometió arreglar Nicaragua. El patrón está claro. Primero presión económica, después aislamiento diplomático. Si eso no funciona, opciones más drásticas. Ortega vio lo que le pasó a Maduro, sabe que está en la mira. La liberación de presos políticos en enero fue su primera concesión. Probablemente no será la última. Nicaragua es el dominó que Trump quiere tumbar después de Venezuela. Tiene las condiciones perfectas para que se dé. Un dictador de 80 años con salud frágil, una economía que depende al 100% de las remesas estadounidenses y un corredor de narcotráfico que Washington quiere cerrar. Y ahora, ningún aliado es capaz de rescatarlo. Ortega ya empezó a ceder. Liberó los presos políticos. Probablemente cederá más. La pregunta es si esas concesiones serán suficientes para salvarlo o si simplemente están retrasando lo inevitable. ¿Caerá Nicaragua en el 2026 como pronosticó? ¿Caerá Nicaragua en 2026 como pronosticó Rick Scott? ¿Negociará Ortega una salida digna o terminará como Maduro? ¿Pero qué significa todo esto para Cuba, el último bastión del socialismo en el Caribe? Déjame tu análisis en los comentarios. Si te interesa seguir estos temas del efecto dominó en América Latina, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cristian y esto es Green Politic.